Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy nos vamos a sumergir en un texto que ha fascinado a pensadores durante siglos. Los primeros 5 versos del Evangelio de Juan. Según la Biblia exacta, 5 versos, sí, 5 versos. Pero ya verán cómo abren un universo de ideas. Es que estos versos iniciales son como un umbral. Nos lanzan de cabeza las preguntas más profundas sobre la existencia, la creación, lo divino. En solo unas líneas nos encontramos con conceptos como el logos y la compleja relación entre la luz y la vida. Y como siempre, vamos a explorar cómo la Biblia exacta, con su enfoque particular, nos ayuda a comprender estos pasajes desde una nueva perspectiva. ¿Empecemos? Para apreciar la profundidad de estos versos, es importante entender la filosofía de traducción de la Biblia exacta. Imagina que te encuentras con un jeroglífico antiguo. No basta con traducirlo a tu idioma, ¿verdad? Quieres comprender su significado original, su contexto. Claro. Es como descifrar un código secreto. Exactamente. La Biblia exacta busca precisamente eso, preservar los matices, las estructuras gramaticales, la esencia misma del griego original. Mientras que otras traducciones se enfocan en interpretar, la Biblia exacta se mantiene fiel al texto, palabra por palabra, incluso si esto resulta en frases que suenan inusuales en español. Entiendo. Es como si esta traducción nos acercara lo más posible al texto original, sin filtros. Así es. Y esto es crucial para comprender la riqueza y la complejidad de estos versos. Empecemos por el primero. En iniciación estaba siendo el Logos. Y el Logos estaba siendo hacia el Dios. Y divino estaba siendo el Logos. En iniciación estaba siendo Logos. Me suena al Génesis. Al comienzo de todo. Exacto, esa frase. En iniciación nos sitúa en un contexto cósmico, de una magnitud inmensa. Nos recuerda que estamos hablando de algo que precede a la creación, algo fundamental. Y luego aparece este término, Logos, que parece ser clave. Sin duda. Logos no es una simple palabra. Es un concepto mucho más profundo, que abarca la razón, el pensamiento, la expresión divina. En la filosofía griega, el Logos era el principio ordenador del cosmos, la fuerza que da sentido al universo. O sea que Juan está usando un término con un bagaje filosófico enorme para hablar de la naturaleza divina. Y aquí es donde se pone interesante. La Biblia exacta nos ofrece una traducción alternativa del primer verso. Y un Dios era el Logos. Esta variante se basa en el análisis gramatical del griego original y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del Logos en relación con Dios. Un Dios. Es una afirmación poderosa, ¿no? Por supuesto. Y la Biblia exacta la incluye, no para imponer una interpretación, sino para mostrarnos la riqueza del texto original y las diferentes posibilidades de traducción. Es como si nos dijera, aquí tienen las piezas del rompecabezas. Ahora, ustedes deben armarlo. Exactamente. Nos anima a ser lectores activos, a cuestionar y a construir nuestra propia comprensión. Y para seguir construyendo ese rompecabezas, pasemos al segundo verso. Este estaba siendo en iniciación hacia el Dios. Este verso parece enfatizar que el Logos ya existía junto a Dios antes de la creación. Así es. Y este detalle, curiosamente, ha generado controversia a lo largo de la historia. Algunas interpretaciones han preferido, digamos, obviar este segundo verso, porque contradice ciertas ideas preconcebidas. Es decir, que cada palabra de estos versos tiene un peso enorme, ¿no? Sin duda. Y por eso es tan importante analizarlos con cuidado, sin ideas previas, dejando que el texto nos hable. Ahora, pasemos al tercer verso, que nos dice: todas las cosas a través de él se han generado, y sin él se ha generado ni una cosa que se ha generado. Este verso establece claramente al Logos como el agente de la creación, es decir, el medio a través del cual Dios crea el universo. Precisamente. Recordemos que el Logos es la expresión creadora divina. Aquí lo vemos en acción, dando origen a todo lo que existe. Y la Biblia exacta, fiel a su enfoque, también nos ofrece una variante para este verso. Y por sí mismo ni una cosa se ha generado como ha llegado a ser. Es como si se nos estuviera revelando que incluso el Logos está sujeto a un poder superior. Exacto. Y eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre Logos y Dios? Pero antes de abordar esa pregunta, creo que es el momento perfecto para hacer una pausa y reflexionar sobre lo que hemos visto hasta ahora. Estoy de acuerdo. Estos primeros 3 versos ya nos han dado mucho que pensar y en la siguiente parte de nuestro Deep Dive exploraremos los versos 4 y 5. Que nos adentran aún más en este misterio. Retomamos nuestra inmersión en los primeros versos del Evangelio de Juan. Según la Biblia exacta, habíamos dejado una pregunta en el aire. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el Logos y Dios? Y para seguir explorando este misterio, nos adentramos en el cuarto verso. ¿Qué dice? En él estaba siendo vida y la vida estaba siendo la luz de los hombres. ¡Qué imagen tan poderosa! La vida y la luz entrelazadas en el Logos. Es como si la vida emanara del Logos y se manifestara como luz. Exacto. Y esta luz no es una luz física, sino una luz que ilumina la mente, que nos permite comprender. Es como si el Logos fuera la fuente de la conciencia.
del conocimiento. Así es. Podemos interpretarlo como una revelación, una guía que nos permite comprender el mundo y nuestro lugar en él. Esta idea de la luz como conocimiento, como guía, me recuerda a otros textos. Por ejemplo, en el libro de los Proverbios, la sabiduría se describe como una luz que ilumina el camino. Tienes razón. Estas ideas resuenan en diferentes tradiciones de sabiduría. Y es que estos versos del Evangelio de Juan no están aislados, sino que forman parte de una búsqueda humana universal. Una búsqueda de la verdad, de la comprensión. Y hablando de búsqueda, llegamos al 5.º verso, que quizás sea el más enigmático de todos. Y la luz en la penumbra está brillando, y la penumbra a ella no la subyugó. Este verso introduce un nuevo elemento, el conflicto, la lucha entre la luz y la penumbra. Pero en lugar de tinieblas, la Biblia exacta utiliza penumbra, ¿verdad? ¿Por qué esa elección de palabras? Esa elección es crucial. Penumbra sugiere una oscuridad parcial, una sombra que no puede extinguir por completo la luz. Es como si la luz del Logos estuviera siempre presente, incluso en medio de la oscuridad. Es una imagen llena de esperanza, ¿no? La luz que persiste, que no se deja vencer. Exacto. Y la Biblia exacta, fiel a su estilo, nos ofrece diferentes traducciones para verbo subyugó. Acogió, recibió, poseyó, comprendió. Cada una de estas opciones aporta un matiz distinto a la relación entre la luz y la penumbra. Me intriga esa variedad de traducciones. ¿Podrías explicarnos un poco más esos matices? Claro. Si la penumbra acogió o recibió la luz, podríamos pensar en una cierta permeabilidad, una posibilidad de que la luz influya en la oscuridad. Si la penumbra poseyó la luz, estaríamos ante una lucha más intensa, una resistencia a la influencia de la luz. Y si la penumbra comprendió la luz, podríamos imaginar un nivel más profundo de interacción, un reconocimiento de su poder. Es increíble cómo una sola palabra puede abrir tantas posibilidades de interpretación. Y esa es la riqueza de estos versos. Nos invitan a reflexionar, a cuestionar, a buscar diferentes perspectivas. Mientras más profundizamos, más capas de significado descubrimos. Así es. Estos versos no nos dan respuestas fáciles. Nos plantean preguntas, nos desafían a pensar por nosotros mismos. Y al final, cada lector debe encontrar su propia comprensión, su propia conexión con estas ideas. Es como si la luz del Logos iluminara a cada uno de nosotros de una manera única. Precisamente. Y esa es la maravilla de estos textos, su capacidad de hablar a través del tiempo y de tocar el corazón de cada lector. Pero antes de concluir, me gustaría volver a la pregunta que dejamos pendiente. ¿Cuál es la naturaleza de la relación entre el Logos y Dios? Sí, esa pregunta sigue resonando. ¿Qué nos dicen estos versos sobre esa relación? Hemos recorrido un largo camino explorando estos primeros versos del Evangelio de Juan según la Biblia exacta. Y como bien dices, la pregunta sobre la relación entre el Logos y Dios sigue resonando en nosotros. ¿Qué podemos decir sobre esa relación a partir de lo que hemos visto? Es una pregunta compleja, que ha intrigado a pensadores durante siglos. Por un lado, la imagen del Logos como expresión creadora divina, como fuente de vida y luz. Nos habla de una conexión íntima y profunda. Es como si el Logos fuera una extensión de Dios mismo, la forma en que Dios se manifiesta en el mundo. Exacto, pero al mismo tiempo, la variante del primer verso, y un Dios era el Logos, y la traducción alternativa del tercer verso, y por sí mismo ni una cosa se ha generado como ha llegado a ser, sugieren una distinción, una jerarquía. Es decir, que el Logos, siendo divino, no es el origen último de sí mismo. Hay un poder superior, una fuente de la cual emana. Así es. Es como si el texto nos presentara un misterio, una paradoja que no se puede resolver con una simple fórmula. Y creo que esa es la belleza de estos versos. Nos desafían a pensar más allá de las categorías fáciles, a explorar las profundidades del lenguaje y del pensamiento. Y la Biblia, exacta, con su enfoque en la literalidad y en las variantes textuales, nos ayuda a adentrarnos en esa complejidad. Precisamente. Nos invita a descubrir los múltiples niveles de significado que se esconden tras las palabras, a no conformarnos con una única interpretación. Es como si nos dijera, aquí tienen el mapa, pero el viaje lo hacen ustedes. Exacto. No se trata solo de encontrar una respuesta correcta, sino de comprender la riqueza de la tradición, de las diferentes interpretaciones que se han tejido a lo largo de los siglos. Y al final, cada lector debe encontrar su propia comprensión, su propia conexión con el texto. Es como si la luz del Logos iluminara a cada uno de nosotros de una manera única. Así es, su capacidad de hablar a través del tiempo y de tocar el corazón de cada lector. De una forma personal. Bueno, hemos llegado al final de nuestra inmersión en los primeros 5 versos del Evangelio de Juan, según la Biblia exacta. Ha sido un viaje fascinante, lleno de ideas profundas y preguntas que nos invitan a seguir explorando. Esperamos que esta exploración les haya inspirado a continuar su propia búsqueda, a adentrarse en la riqueza del texto y a descubrir sus propios significados. Recuerden que la búsqueda de conocimiento es un camino sin fin y que estos versos, como un faro en la noche,
nos guían en ese viaje. Hasta la próxima. Y que la luz les acompañe.